السلام عليكم. ¿Me confirmas porfa si se va? Por favor, me confirman si se escucha todo bien para dar inicio. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, bienvenidos. Primero que nada, alhamdulillah, que hemos podido culminar ya el primer nivel, el nivel básico de este curso de estudios islámicos. Y alhamdulillah, alabado sea Allah, que nos ha permitido dar inicio a este nuevo ciclo, al nivel intermedio. Igual reitero, aprovecho la oportunidad para felicitar a aquellos que completaron el nivel básico, completaron el cuestionario, que fueron constantes en las clases, completaron el cuestionario, acertaron en las respuestas y si hubo respuestas que corregir también participaron en la revisión del cuestionario final. Alhamdulillah, que Allah les recompense enormemente, que les facilite y nos facilite a todos y a cada uno de nosotros el camino de la búsqueda del conocimiento. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite también a aquellos que no pudieron de alguna manera ser constantes y que nos facilite en el inicio de este nuevo ciclo, el ciclo intermedio, la constancia. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la mejor de las acciones son aquellas que son constantes, aunque sean poquitas. Entonces, más vale aprender de a poquito, pero de manera constante, que enfocarse en aprender mucho de algo y luego abandonarlo. Entonces, la mejor de las acciones es aquella que es constante, aunque sea poquita. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala también que facilite los asuntos de la umma, los asuntos de la nación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que facilite y le dé la pronta victoria a nuestros hermanos que están siendo oprimidos en Gaza, en toda Palestina y en todas partes del mundo. En todas partes del mundo donde nuestros hermanos están siendo oprimidos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que les conceda el Nasr, que les conceda la victoria, que les brinde socorro, que les conceda el éxito sobre los opresores. Que Allah subhanahu wa ta'ala les otorgue una pronta victoria y nos otorgue a nosotros una pronta alegría. Allahumma amin. Hermanos, continuando, o mejor dicho, en el inicio de este ciclo intermedio, vamos a seguir aprendiendo temas relacionados o con la continuidad, la continuación de los temas que hemos ido viendo en el nivel básico. Vamos a seguir aprendiendo un poco de fiqh, un poco de usul al-fiqh, un poco de hadith, un poco de Corán, un poco de usul al-hadith y así, un poco de tawhid también. De hecho, el tema de hoy tiene que ver con el tema del tawhid.
En el ciclo básico aprendimos que el Tawhid se divide en tres partes: el Tawhid al-Rububiyya, el Tawhid al-Uluhiyya y el Tawhid al-Asma'i was-Sifat. ¿Sí? El Tawhid de la soberanía, que nos enseña que Allah subhanahu wa ta'ala es quien tiene en sus manos el poder sobre todas las cosas. Que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, el dominador, el sustentador, el que da la vida, la muerte, etcétera, etcétera. El soberano de todo cuanto existe. El Tawhid al-Uluhiyya nos enseña que Allah subhanahu wa ta'ala es y debe ser nuestro único objeto de adoración. Que Allah subhanahu wa ta'ala, así como es el único soberano, debe ser también el único al que se dirijan todo acto de adoración. Y el Tawhid al-Asma'i was-Sifat es el Tawhid que nos enseña que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que tiene los nombres más bellos y los atributos más sublimes. El tema de hoy tiene que ver con el Tawhid, y hoy vamos a explicar un poco más sobre estos tres Tawhid: lo que es el Tawhid en sí mismo y sus contrapartes, el Shirk en estos asuntos. El Tawhid, hemos dicho bien claro antes, que es el monoteísmo. Bien, dentro del monoteísmo, vamos a aprender hoy las categorías del Shirk, las categorías de la idolatría, las categorías del Shirk. ¿Sí? Las categorías del Shirk es el primer título de hoy. Las categorías del Shirk. ¿Qué es el Shirk? La idolatría. Bien, el Tawhid, hermanos, no puede entenderse de manera completa si no se tiene en cuenta el término opuesto del Tawhid, que es la idolatría. ¿Sí? Entonces, no podemos entender de manera... Aquí es el man que quiere participar en la clase. El Tawhid no puede entenderse de manera completa si no se tiene en cuenta todo lo opuesto. Es decir, yo no puedo comprender correctamente lo que es el Tawhid, correctamente lo que es el monoteísmo, correctamente lo que es la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, la adoración exclusiva a Allah subhanahu wa ta'ala. No lo voy a terminar de comprender correctamente, completamente, si es que no comprendo, si es que no entiendo también la contraparte, que es el shirk, que es la idolatría. ¿Sí? Y es que una cosa va de la mano con la otra. A ver, quiero decir que si practico, si entiendo el Tawhid, si entiendo el monoteísmo y lo practico, voy a tener claro también lo que es el shirk, lo que es la idolatría, de todo lo que yo debo alejarme en mi adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, de esta manera, el concepto del shirk debe ser estudiado cuidadosamente para su correcta comprensión. ¿Para qué? Para que yo tenga bien claro los asuntos en los cuales yo no debo caer. Yo, como monoteísta, no debo caer en esos asuntos. Para eso es que yo debo estudiar los asuntos del shirk, para tener bien claro que yo no debo caer en esos asuntos. El pecado del shirk niega el verdadero propósito de la creación del ser humano. Hemos dicho antes que Allah subhanahu wa ta'ala, hemos aprendido que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los humanos y a los genios sino para que me adoren. Entonces el propósito de nuestra creación es el Tawhid, es la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el mal del shirk, el pecado del shirk, niega el verdadero propósito del ser humano, que es la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es, de hecho, para Allah subhanahu wa ta'ala el mayor de los pecados.
el mayor de los pecados. El pecado más grande que puede haber para Allah subhanahu wa ta'ala es el shirk. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala dice, Allah no perdona que se le asocie nada. Allah no perdona que se le asocie nada. Pero fuera de ello, perdona a quien le place. Allah dice bien claro en el Sagrado Corán, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no perdona que se le asocie nada. Eso hay que tenerlo bien claro, hermanos. Por eso decía desde el inicio que no vamos a entender bien el asunto del monoteísmo si no entendemos la contraparte que es el shirk. Así como Allah subhanahu wa ta'ala, repito una vez más, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, y no he creado a los humanos y a los genios sino para que me adoren, dice también Allah subhanahu wa ta'ala que el shirk es el mayor de los pecados. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no perdona que se le asocie nada, ¿sí? Pero fuera de ello, es decir, cualquier otro pecado que no sea el shirk, Allah se lo perdona a quien le place. Allah se lo perdona a quien le place, ¿sí? Entonces, la palabra shirk literalmente significa asociación. En la lengua árabe, la palabra shirk significa asociación. Por eso una empresa, una asociación, se le llama sharika, ¿sí? Una institución donde muchos son socios, donde muchos, dos o más, participan, ¿sí? Una asociación. Y cada uno de estos se les llama sharik, un participante, un socio. Entonces la palabra shirk, repito, literalmente significa asociación, participación, sociedad, etcétera, etcétera. Pero en el sentido islámico, la palabra shirk islámicamente se refiere al hecho de asignar a Allah subhanahu wa ta'ala copartícipes de cualquier índole. Cualquier tipo de copartícipes que uno le asocie a Allah subhanahu wa ta'ala implica shirk. Repito, literalmente la palabra shirk significa asociación, participación, sociedad, etcétera, etcétera. Pero islámicamente se refiere al hecho de asignar a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah el creador, copartícipes de cualquier índole, ¿sí? De cualquier índole. Entonces, para que el tawhid, hermanos, para que el tawhid de una persona sea puro y correcto, este debe dejarse de lado toda forma de shirk. Toda forma de shirk debe dejarse de lado para que el tawhid de una persona sea correcto, sea completamente correcto. Entonces, a ver un segundito, esto para que se escuche bien, a ver si así se me escucha mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las que uno debe dejar de lado todas las creencias, todas las prácticas que lleven a la persona a la idolatría. Cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de creencia que lleve a una persona a la idolatría debe ser dejada por la misma, debe ser dejada por el creyente. El creyente solo debe aferrarse, debe practicar, debe creer en todo aquello que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha legislado. Entonces, este de hecho es uno de los motivos por los cuales la profesión de fe en el Islam, la shahada, consta de dos partes. Si nosotros repasamos un poco en la shahada, dice la ilaha, y esta es la parte de negación. ¿Negación en qué sentido? Negación de otorgar cualquier tipo de divinidad a cualquier otra cosa que no sea
Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, nosotros como creyentes rechazamos cualquier concepto que implique adoración a alguien más. Rechazamos cualquier persona o cosa que reclame divinidad, excepto illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces la shahada, hermanos, tiene una parte de negación y tiene una parte de confirmación. Entonces, la primera, repito, niega las falsas divinidades, niega el shirk, y la otra afirma la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, no hay ilaha, es decir, no hay nada ni nadie digno, con derecho de ser adorado, illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, a veces se traduce la ilaha illallah como no hay más Dios que Allah, ¿sí? O no hay más divinidad que Allah. Sin embargo, hay en cuanto al concepto estricto de divinidad, sí hay muchas. Para los cristianos es Jesús. Para otras denominaciones o religiones son otros. Pero ¿son ellos realmente merecedores? ¿Son ellos realmente dignos de adoración? Por supuesto que no. Por eso decimos, la ilaha, no existe nada. Esa es la verdadera, la traducción más exacta. No existe nada ni nadie digno de ser adorado illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la ilaha niega la adoración, la adoración a algo o alguien, y illallah confirma que la adoración es únicamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el shirk, hermanos, corresponde a las tres, este análisis que estamos haciendo corresponde a las tres categorías que hemos desarrollado nosotros en el estudio del Tawhid en el nivel básico. Nosotros en el nivel básico hablamos de las tres partes del Tawhid: el Tawhid al-Rububiyya, el Tawhid de la soberanía, el Tawhid al-Uluhiyya, el Tawhid de la divinidad, y el Tawhid al-Asma'i wa Sifat, el Tawhid de los nombres y los atributos. Bien, lo que acabo de mencionar referente al Tawhid y al Shirk, al concepto del Tawhid, que es lo que debemos practicar y creer y alejarnos de todo lo que es Shirk, y que no puedo comprender el Tawhid como es si no comprendo también lo que es el Shirk, todo esto, este análisis corresponde a los tres tipos de Tawhid, ¿sí? A las tres partes del Tawhid, no tipos, sino a las tres partes del Tawhid que nosotros hemos estudiado en el nivel 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar las principales, en este caso, en esta ocasión, las principales formas de Shirk que pueden suceder en el Tawhid al-Rububiyya, el Shirk que puede suceder en el Tawhid al-Uluhiyya y el Shirk que puede suceder en el Tawhid al-Asma'i wa Sifat, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, en el primer ciclo, en el nivel básico, aprendimos que el Tawhid tiene tres partes: Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya y Tawhid al-Asma'i wa Sifat. En esta ocasión, en el nivel intermedio y en esta primera clase, vamos a aprender cuáles son los principales actos de shirk que se cometen en el Tawhid al-Rububiyya, el shirk que se comete en el Tawhid al-Uluhiyya y el shirk que se comete en el Tawhid al-Asma'i wa Sifat, ¿sí? En cuanto al shirk en el Tawhid al-Rububiyya, esta categoría de shirk incluye dos tipos de creencias, ¿sí? Dos tipos de creencias. En cuanto al shirk, ¿sí? Repito, en cuanto al shirk que se realiza dentro del Tawhid al-Rububiyya, incluye dos tipos de creencias. Dos tipos de creencias, ¿sí? La primera sostiene que Allah subhanahu wa ta'ala comparte con otros el poder, que comparte con otros el dominio sobre la creación, ¿sí? Y la segunda creencia afirma que no existe Dios
no existe divinidad que ejerza dominio alguno sobre la creación. Entonces son dos tipos de shirk relacionados al Tawhid al-Rububiyyah. Repito, el primero, el que afirma que junto con Allah hay alguien más que tiene la soberanía y el dominio de todo cuanto existe. Y eso es shirk. ¿Sí? Y niega el Tawhid al-Rububiyyah. La otra creencia errónea es creer que no, en realidad no es que lo comparta con alguien más, sino que no hay nadie que ejerza dominio sobre la creación entera. Aquí no hay nadie que ejerza dominio sobre la creación entera. Entonces, tanto unos como otros están equivocados, porque Allah no comparte la soberanía y el dominio con nadie. Y por otro lado, los que niegan la existencia de un creador y un dominador del universo entero también están equivocados. Entonces, está equivocado el que niega la existencia de un creador y está equivocado el que cree que el dominio de esa creación lo comparte el creador con alguien más. Entonces, esta forma de shirk puede dividirse, podemos decir, en dos categorías. La primera sería el shirk por asociación. La primera, que implica que dijimos que implica creer que Allah comparte el dominio con alguien más, vamos a llamarlo el shirk por asociación. Entonces, en esta forma de shirk, es el shirk por la cual la gente cree que todas las cualidades, que todos los poderes de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí?, son compartidas con alguien más. ¿Sí? Suponen que Allah subhanahu wa ta'ala consta de varias partes. Y se lo reconoce como el creador y el sustentador del universo, pero que sus poderes y el conocimiento, mejor dicho, se le reconoce a él como el dominador, el sustentador del universo. Se reconoce también que sus poderes y conocimientos son ilimitados, pero que él en sí mismo se lo considera como un ser divisible. ¿Sí? Y esto lo podemos nosotros, lo podemos encontrar muy cerca. Si nosotros echamos un vistazo al concepto de la Trinidad, es esto mismo, shirk por asociación. Si uno pregunta si uno investiga el concepto de la Trinidad, ellos reconocen a Dios como el Todopoderoso, como el Padre Celestial, el Creador de todo cuanto existe. Reconocen que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Reconocen que Él tiene el conocimiento ilimitado, ¿sí?, un conocimiento infinito, un poder infinito, etcétera, etcétera. Pero afirman a su vez que ese Dios creador es decir, es un ser divisible, es un ser que se representa en Dios Padre, en Dios Espíritu Santo, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que es el shirk por asociación. ¿Sí? El shirk por asociación. Reconocer, vuelvo a repetir, reconocer todos los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pero afirmar a la vez que es un ser divisible. Por ejemplo, ¿sí?, lo que acabo de mencionar, ¿sí?, el ejemplo de la cristiandad es uno de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de ellos dicen que creen, vuelvo a repetir, dicen que creen en un solo Dios. Si les preguntan si son monoteístas, afirman que sí, que son monoteístas, que creen en que Dios creó al ser humano, creó los cielos y la tierra, creó a Adán y Eva, creó el paraíso, creó el infierno, etcétera, etcétera. Pero que este Dios, tal como acabo de mencionar, este Dios se representa en tres seres distintos: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que son tres seres distintos, pero que son el mismo a la vez. Entonces es un tema confuso, y de hecho se dice que un sacerdote de nombre Atanasio decía, mientras escribía sobre esto, decía: mientras más escribo de esto, menos lo entiendo,
¿no? Pero ese es el shirk por asociación. De manera resumida, creer que Allah es el creador, sustentador, dominador, tiene el poder sobre todas las cosas, tiene un conocimiento infinito, ilimitado, pero que es un ser divisible, ¿sí? Y el mejor ejemplo, aquí en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, el ejemplo está alrededor nuestro, ¿sí? Es un ejemplo bastante conocido para nosotros. Del mismo modo, los hindúes, por ejemplo, ellos creen en un solo Dios llamado Brahman, ¿sí? O Brahman, ¿sí? Ellos reconocen a él como su único Dios, pero que también está dividido en tres partes, ¿sí? Brahman es el Dios creador, Vishnu es el Dios protector y Shiva es el Dios destructor. Ellos reconocen, de la misma manera, así como pasa en el cristianismo, pasa también en el hinduismo. Reconocen la existencia de un todopoderoso, pero que este todopoderoso se manifiesta en este y en este Dios, o en esta divinidad, ¿sí? De acuerdo con el Tawhid, Dios es uno solo en todo sentido. Recordarán que cuando nosotros empezamos a hablar del Tawhid, habíamos dicho que una de las palabras, o mejor dicho, que la palabra Tawhid en sí mismo, habíamos dicho que la palabra Tawhid tenía sinónimos, como Aqida, como Imán, sinónimos porque cuando se mencionan por separado, todas hacen referencia a un solo tema, ¿sí? ¿Qué es el imán? La fe. ¿Y en qué consiste el imán? En creer en esto, en esto, en esto y esto. Tawhid. ¿Y qué es la aqida? La aqida es el credo. ¿Y qué es el credo? Creer en esto y en esto. Tawhid, el imán, la fe, ¿sí? Pero cuando hablamos propiamente del Tawhid, habíamos dicho que la palabra Tawhid viene del verbo wahada yuwahidu tawhidan, que significa literalmente hacer de algo uno, o manifestar que algo es absolutamente uno. Es decir, que no hay posibilidad alguna de que tal cosa sea 2, sea 3, sea 4, sea 5, se pueda dividir, se pueda multiplicar, nada. Es absolutamente uno. Y es que ese es el concepto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala no es divisible. Allah subhanahu wa ta'ala no se representa de ninguna manera. Allah subhanahu wa ta'ala no se reproduce. Allah subhanahu wa ta'ala no nace, no muere, etcétera, etcétera. Es absolutamente uno. Por eso a esto se le llama Tawhid, ¿sí? Entonces, de acuerdo con el Tawhid, Allah es uno solo en todo sentido. Él es esencialmente uno y no puede dividirse en partes, ¿sí? En partes de su creación. No existe en el Islam el concepto de que Allah es representado en Espíritu Santo o es representado en el Hijo, ¿sí? Que ya sabemos que Allah no tiene hijos, Allah no tiene hijas, no tiene padre, no tiene madre, no tiene abuelo, hermanos, hermanas, nada. Allah es As-Samad, el Eterno, el que tiene el poder sobre todo, el originador, el que dio inicio a todo. Sura al-Ikhlas, el capítulo de la sinceridad o del monoteísmo, es un capítulo de 4 versículos que define a Allah subhanahu wa ta'ala de la manera más lúcida que pueda haber. Qul huwa Allahu ahad. Di, Allah es uno. Allahu samad. Allah es eterno. Es decir, Allah no tuvo principio ni tampoco tendrá fin. Allah estuvo antes de todo y seguirá estando después de todo. Cuando no existía nada de esto, Allah estuvo ahí. Y antes, siempre, Allah siempre ha estado ahí. Y cuando todo esto desaparezca y Él diga, Liman el mulku liyawm lillahi al-wahid al-qahhar. ¿De quién es la soberanía el día de hoy? Solo Él se responderá diciendo, de Allah el Todopoderoso. El único, el Todopoderoso. ¿Sí? Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad
no engendró ni fue engendrado. Es decir, no tiene padres, no tiene ascendencia, ni tiene descendencia. Allah no engendró ni fue engendrado. Así que quien afirme que Allah nació, está equivocado. Que Allah murió, está equivocado. Que Allah resucitó, está equivocado. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Y es incomparable. Es decir, cualquier cosa que tú te imagines, cualquier imagen que tú te hagas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah es distinto a ello. Cualquier imagen que tú te hagas de Allah, Allah no es así. ¿Te imaginas que Allah es de una o de otra forma? Allah no es así. Allah no tiene forma. ¿Te imaginas que Allah es de tal o cual? No, Allah no es así. Bueno, entonces Allah es invisible. No, aunque cualquier imagen que tú te hagas, es Allah distinto a ella. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. No existe nada que se le asemeje y Él es el que todo lo oye, el que todo lo ve. Entonces, otro ejemplo de este tipo de shirk ocurre en nuestros días, ¿sí? Y es el ejemplo de invocar y rezar a los muertos. En muchas sociedades hay personas, musulmanes incluso en algunas partes lamentablemente, que circunvalan a las tumbas, le ruegan a los muertos. De hecho, aquí mismo donde estamos, no son musulmanes, pero escuchamos muchas veces que cuando alguien pierde un familiar, aquí en la sociedad donde nosotros vivimos, escuchamos muchas veces que cuando alguien pierde un familiar, es bastante común escuchar: ahora está en el cielo cuidándome. O personas que en su afán de brindarle consuelo a alguien dicen: ahora tienes a alguien en el cielo que te va a cuidar y te va a guiar y te va a bendecir, por ejemplo. Entonces eso también es shirk. ¿Por qué? Porque el único que bendice es Allah subhanahu wa ta'ala, el único que beneficia es Allah subhanahu wa ta'ala, el único que decreta tu destino es Allah subhanahu wa ta'ala. Una persona que ya murió sigue siendo una persona. Puede que esté en una situación mejor que tú, como puede que esté en una peor que tú. ¿Sí? Entonces sigue siendo una persona, y una persona no puede beneficiarte ni perjudicarte sino Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? También están los que realizan la circunvalación a las tumbas en muchas partes. Que está el ejemplo que acabo de mencionar, esto de que cuando fallece alguien lo consideran que ahora está en el cielo y es capaz de bendecir a sus familiares, a sus deudos, etcétera, etcétera. Los que realizan esta práctica, ellos de hecho creen que las almas de los seres humanos, sean hombres o mujeres, ellos consideran que si fueron personas rectas, ellos pueden seguir tomando parte en las actividades de este mundo, incluso estando muertos. Porque fue una persona virtuosa, ahora que murió, él va a seguir con nosotros, ¿no? Es algo parecido a lo que acabo de mencionar, ahora tienes a alguien en el cielo que te va a bendecir. Entonces, hermanos, estos son algunos de los ejemplos que nosotros podemos encontrar en lo que es el shirk por asociación. ¿Sí? Ahora, esta creencia implica que otros comparten con Allah subhanahu wa ta'ala el poder sobre la creación. Y como musulmanes y creyentes monoteístas, practicantes del tawhid, sabemos perfectamente que esto es algo totalmente incorrecto. Porque vuelvo a repetir, el único que tiene la soberanía, el único que ha creado, nadie aparte de Allah subhanahu wa ta'ala ha sido capaz de crear siquiera un mosquito. Siquiera un mosquito. Allah subhanahu wa ta'ala, un paréntesis aquí, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, ya para ir terminando, para no hacerla muy larga, esta clase la vamos a dividir en dos partes. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán en Surah Al-Baqarah: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda fama fawqaha
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Un aya de Sura Al-Baqarah en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice: ciertamente Allah no se avergüenza de mostrarles un ejemplo, aunque sea del tamaño de un mosquito o de lo que éste lleva sobre sí mismo. En cuanto a los creyentes, entenderán que es una verdad procedente de su Señor, mientras que los incrédulos dirán: ¿qué pretende Allah con este ejemplo? Allah desvía con este ejemplo a muchos y guía a otros muchos. Allah guía a muchos y desvía a otros muchos, pero Allah no desvía sino a la gente perversa. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque dije hace un instante, aparte de Allah subhanahu wa ta'ala, nadie ha sido capaz de crear siquiera un mosquito. Y sobre el mosquito, Allah subhanahu wa ta'ala hace más de 1400 años, revelándole al profeta sallallahu alayhi wa sallam, le reveló este versículo que dice: Allah no se avergüenza de mostrarles un ejemplo. Es decir, de darles el ejemplo de un mosquito, o de lo que éste lleva sobre sí mismo, dice: An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. De darles el ejemplo de un mosquito o de lo que éste lleva sobre sí mismo. Los creyentes, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, al escuchar ellos este versículo, tal vez no entendieron el fondo de todo, pero como creyentes dijeron: as-sam'u wa ta'a, escuchamos y obedecemos, y dijeron: debe ser una verdad procedente de nuestro Señor. No conocemos la sabiduría detrás del ejemplo, no conocemos el verdadero sentido, pero como creyente nos sometemos. Mientras que los incrédulos dijeron: ¿qué pretende Dios con este ejemplo? El mosquito y lo que éste lleva sobre sí mismo. ¿Qué mosquito es? Subhanallah, en la actualidad han descubierto que hay seres minúsculos, los mosquitos, y que estos, bajo sus alas, es decir, sobre sí mismos, pero bajo sus alas, tienen otros organismos más pequeños que ellos, una infinidad de ellos. Es decir, cada uno de estos mosquitos llevan sobre sí mismos otra cantidad innumerable de seres que viven sobre sí mismos. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha creado el macrouniverso, es el que ha creado el universo y es el que ha creado el microuniverso. Ese es el creador. Así que quien afirme que alguien más tiene la soberanía junto con Allah subhanahu wa ta'ala está totalmente equivocado. ¿Sí? Esa es el shirk por asociación. Entonces, repito, los creyentes dijeron: debe ser una verdad procedente de nuestro Señor. Algún día la entenderemos. Y subhanallah, en 1400 años y algo después del profeta sallallahu alaihi wasallam, estamos nosotros entendiendo la sabiduría detrás del versículo que Allah subhanahu wa ta'ala reveló. ¿Sí? Los idólatras y los incrédulos, ya sea hace más de 1400, como ya sea ahora mismo, y seguirá siendo la naturaleza de ellos siempre, seguirán diciendo: ¿qué pretendía Allah con esto? Siempre rechazando la verdad procedente de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, eso es en cuanto al shirk por asociación. Entonces, también en esta parte el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando un hombre muere, ¿sí? Para terminar de aclarar lo que dijimos de que hay personas que creen que por ser virtuosa un hombre o una mujer ahora tiene injerencia en los asuntos de esta vida a pesar de que esté muerto. ¿No? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando un hombre muere, sus actos llegan al fin, es decir, su registro se detiene
excepto en 3 casos, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: en una caridad vigente, ¿sí?, una sadaqa jariya, un conocimiento que trae beneficios, ¿sí?, un conocimiento que trae beneficios, o un hijo piadoso que suplica por él. Son los únicos 3 casos en los que Allah subhanahu wa ta'ala permite que el registro del fallecido siga aumentando. En todos los demás casos, todo el registro se detiene, todas las acciones se detienen, todas sus obras se detienen. Así que aquellos que afirmen que tal o cual persona, ahora que murió, puede tener injerencia, puede interactuar en esta vida con los vivos, está totalmente equivocado. Bien, ese es el shirk por asociación. Y para terminar, como les he dicho, esta clase la vamos a dividir en 2. El día martes, inshallah, continuamos con la segunda parte. Pero antes de terminar, vamos a mencionar la segunda parte de lo que es el shirk dentro del tawhid ar-rububiyya, ¿sí? El segundo tipo de shirk es el shirk por negación. El primero era por asociación. En este caso es por negación. Básicamente lo dijimos hace un rato. El shirk por asociación es reconocer que Allah es el creador de todo cuanto existe, pero afirmar que ese creador es divisible, que ese creador se representa en algo de su creación, o que alguien más tiene la soberanía junto con él, ¿sí? Ese es el shirk por asociación. El shirk por negación es afirmar que este universo se maneja por sí solo, esto apareció de la nada, se controla por sí solo y aquí no hay ningún ser supremo que lo controle. Eso básicamente es el shirk por negación. Entonces, en esta forma de shirk se niega por completo la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Un antiguo ejemplo de esta parte del tawhid el shirk por negación es el caso del faraón de Egipto, el faraón de tiempos de Moisés, ¿sí? Algunos dicen que se llamaba Ramsés II, ¿sí? El faraón del tiempo de Moisés. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán que él negó la existencia de Allah y que de hecho declaró delante de Moisés diciendo: Ana rabbukumul a'la. Él negó que existiera algún ser supremo. Él negó la existencia de Allah. De hecho, se atrevió a decir: Ana rabbukumul a'la. ¿De qué Dios me estás hablando, Moisés? Si aquí el único Señor de todo cuanto existe soy yo, dijo él. Ana rabbukumul a'la. Yo soy el Altísimo, Señor de todos ustedes. Él se atrevió a negar la existencia de Allah. Es el ejemplo más claro que tenemos en el Corán. Y de hecho se atrevió a afirmar que Él era el Señor de todo cuanto existe. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán mencionó las palabras, él citó al faraón cuando dijo, cuando le dijo a Moisés: si adoptas otra divinidad que no sea yo, te encarcelaré. O Moisés, si vienes aquí a pretender hablarnos de otro Dios, y si tú crees en otro Dios que no sea yo, te voy a encarcelar. Eso dijo Allah subhanahu wa ta'ala, citando las palabras del faraón, ¿sí? Y también dijo: y proclama al pueblo que yo soy, y proclamaba al pueblo diciendo: Ana rabbukumul a'la. Yo soy su Señor Supremo. Yo soy el Señor Supremo de todos ustedes. Así que aquí no existe otro Dios. Fue lo que el faraón dijo. Entonces ese es el ejemplo más claro que nos presenta el Sagrado Corán de lo que es el shirk por negación. Entonces, hermanos, un ejemplo más, otro ejemplo en esta forma de shirk por negación es la creencia de algunos filósofos que sostienen que el mundo por sí mismo, el mundo en sí mismo es eterno. No es sino una constante de evoluciones, que la evolución creó esto y después esto va a seguir creando otro, porque es eterno en sí mismo, ¿sí? Los filósofos afirman que
el universo es eterno en sí mismo, que no tiene comienzo, que no tiene fin, sino simplemente va evolucionando de una cosa a otra. Entonces, ellos niegan la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Ellos intentan evadir las preguntas sobre el origen del universo y escapar a las inquietudes sobre la creación del ser humano. De tal manera que lo único que dicen, no, esto es, vuelvo a repetir, no, esto no tiene principio, no tiene fin, simplemente es una constante de evoluciones. Entonces, lo que ellos hacen para sostener sus hipótesis es inventar teorías que le dan a la materia atributos que solo corresponden a Allah subhanahu wa ta'ala. Que ya vamos a hablar de los atributos de Allah más adelante, ¿sí? Entonces, los que compartan esta creencia son, por ejemplo, los comunistas, son algunos científicos, no todos, ¿sí? Algunos científicos. De hecho, muchos de los grandes científicos, cada vez que se han introducido más en la ciencia, han terminado aceptando que hay un creador. Muchos de ellos terminaron aceptando que la existencia de un creador, y algunos de ellos terminaron aceptando el Islam, alhamdulillah, ¿sí? Entonces, ellos afirman que la materia no tiene principio, que la materia no tiene fin y que todo es producto de ella misma, que es una evolución constante, que incluso la mente humana y la vida en sí misma, todo eso es una serie de evolución, que no hay principio ni fin, es una constante, y etcétera, etcétera. Entonces, estos son dos claros ejemplos que nosotros los vemos siempre. Primero, el primero es el caso del faraón que está en el Sagrado Corán, y el segundo son ejemplos de gente que incluso hay alrededor nuestra, gente diciendo no, que esto, lo que acabo de decir, que esto es una serie de constantes evoluciones, que el universo es infinito, es eterno, no tuvo principio ni tiene fin, que en realidad esos son los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hermanos, bien, hoy hemos aprendido que para entender el Tawhid hay que entender el Shirk, y que estos errores, vamos a llamarlos así, o estos pecados, estas creencias incorrectas que es concernientes al Shirk, se dan tanto en el Tawhid al-Rububiyya, tanto en el Tawhid al-Uluhiyya, así como en el Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Y hoy hemos aprendido que en el Tawhid por asociación, el Shirk por asociación y el Shirk por negación referentes al Tawhid al-Rububiyya. Inshallah, en el día martes continuamos con los tipos de Shirk que se cometen dentro del Tawhid al-Uluhiyya y el Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Barakallahu fikum, hermanos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.